Bienvenidos todos a este canal. Mi nombre es Señor Sable. Existen diversos acontecimientos en la historia que han sucedido y han dejado boquiabiertos a los historiadores, quienes no se explican el motivo, razón o circunstancia por el cual estos eventos sucedieron, o se teoriza, así lo hicieron, dejando una mancha difusa en la historia humana. En esta ocasión, veremos 5 eventos inexplicables de la historia. La antigua guerra nuclear india. La historia considera la prueba de la bomba atómica Trinity de 1945 como la entrada de la civilización en la era nuclear. Pero los registros arqueológicos y geológicos, la literatura antigua, e incluso las palabras del propio Robert Oppenheimer, obligan a los investigadores a considerar pruebas desconcertantes que plantean las siguientes preguntas. ¿Ha sido la Tierra el escenario de antiguas guerras nucleares? Una sección del Bhagavad Gita, llamada el libro de Drona, describe armas mágicas, llamadas Astra, que podían destruir ejércitos enteros, haciendo que multitudes de guerreros con córceles y elefantes y armas fueran arrastrados como si fueran hojas secas de árboles. Otra arma fue descrita como productora de nubes de humo verticales y ondulantes que se abrían consecutivamente como paraguas gigantes, recordando las enormes nubes de hongos ascendentes producidas por la prueba Trinity. Entre los astros más destructivos estaba el Brahmastra, creado por el dios Brahma, un proyectil único cargado con todo el poder del universo. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda una raza. No había ni un contraataque ni una defensa que pudiera detenerlo. El arma produjo una columna incandescente de humo y llamas tan brillantes como 10.000 soles que se elevó en todo su esplendor. Después, los cadáveres quedaron tan quemados como irreconocibles. Se les caía el pelo y las uñas. La cerámica se rompía sin causa aparente, y los pájaros se volvían blancos. Al cabo de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Cualquier objetivo alcanzado por el Brahmastra quedaría totalmente destruido. La tierra se volvería estéril y sin vida, las lluvias cesarían y la infertilidad en humanos y animales seguiría durante eones de tiempo. El Brahmastra fue detonado al final de la última batalla de 18 días de Kurukshetra. Los Pandavas vencieron a su enemigo, los Kauravas, con el arma devastadora, pero los pocos Pandavas supervivientes descubrieron que no quedaba nada que ocupar, ni nadie que gobernar. El Brahmastra había destruido toda la sociedad de los Kauravas y convertido la región en un desierto. La guerra también marcó, en el sistema védico, el inicio de la actual era Kali Yuga. Una comparación más directa con la destrucción de la Brahmastra son las consecuencias del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Después de Trinity, Estados Unidos no perdió tiempo en desplegar la nueva tecnología atómica. Menos de 3 semanas después, el 6 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un arma atómica, apodada Little Boy, sobre Hiroshima, Japón. Inmediatamente murieron 70.000 personas, y otras 140.000 murieron por envenenamiento por radiación en 1946. El radio de destrucción del núcleo fue de aproximadamente 1 milla alrededor de la zona cero. Se registraron incendios a lo largo de otras 4,4 millas cuadradas. Los seres humanos y los animales en la zona de la explosión se convirtieron en carbón, haciéndose eco de las palabras del Mahabharata. Cadáveres tan quemados que son irreconocibles. Otros murieron a causa de los proyectiles voladores y los incendios. Unos días después, el bombardeo de Nagasaki produjo la misma muerte y devastación. Cuando el equipo de la Trinidad descubrió el vidrio verde en los cráteres de la bomba, bautizó el material como trinitita. El vidrio, también llamado nuclear, atómico y del desierto, se formó cuando la arena de sílice se calentó a temperaturas superiores a los 1700 grados centígrados por la explosión. Tras la prueba Trinity, el ingeniero Albion Hart observó que la trinitita era idéntica al material que había visto en el desierto africano décadas antes. Calculó que el tamaño del depósito de vidrio africano indicaba una explosión 10.000 veces más potente que la bomba Trinity. Las similitudes fueron descartadas, ya que nadie creía posible una explosión antigua o moderna de esas proporciones. Anteriormente, en 1932, un miembro del equipo del Servicio Geológico de Egipto, Patrick Clayton, conducía por el desierto cerca de la meseta de Sa'a.
Dijo que oyó un crujido bajo las ruedas de su coche, algo inusual, ya que conducía sobre superficies de arena. Se detuvo y descubrió grandes trozos de vidrio en la arena. El vidrio también se ha encontrado bajo capas neolíticas, sumerias y babilónicas en yacimientos arqueológicos de Irak. ¿Es posible que una antigua civilización anterior al neolítico se hiciera retroceder a la edad de piedra con dispositivos nucleares? Los depósitos de vidrio del desierto libio, cuya antigüedad se estima en 28,5 millones de años, se extienden a lo largo de 6.500 kilómetros cuadrados hasta el vecino Egipto. El vidrio libio de color verde claro, llamado la roca de Dios, era tan parecido a una gema y tan cristalino que se utilizaba en la joyería real egipcia. En Egipto y en todo el norte de África se han encontrado herramientas paleolíticas de 10.000 años de antigüedad hechas de vidrio del desierto. A 10 millas al oeste de Jodhpur, una ciudad de la región del norte de Rajasthan, India, se descubrió una zona radiactiva de 3 millas cuadradas durante la excavación de un proyecto de viviendas. Bajo la superficie del suelo había una capa de polvo y ceniza altamente radiactivos en un patrón circular, consistente con lo que ocurre debajo de una típica detonación nuclear por aire. El proyecto de viviendas fue cancelado, pero casualmente, en 2016, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India construyó un laboratorio en Jodhpur para desarrollar un sensor de radiactividad montado en un dron. En lo que hoy es Pakistán, se descubrieron en la década de 1920 las ruinas de dos ciudades antiguas, Harappa y Mohenjo-Daro. Los dos yacimientos fueron datados en torno al año 2500 a.C. Se iniciaron las excavaciones arqueológicas y, cuando se llegó al nivel original de las calles, se encontraron 44 esqueletos esparcidos por las antiguas calzadas. Un investigador, David Davenport, encontró lo que habría sido el epicentro de una explosión, un radio de 50 yardas en el sitio donde se encontraron todos los objetos fundidos y vidriados. Otro investigador informó de que al menos un esqueleto tenía 50 veces el nivel de radiación que debería haber tenido. Después de los descubrimientos, hubo un silencio oficial sobre el tema, aparte de las explicaciones que incluían una huelga de meteoritos, pruebas nucleares y otros escenarios. Lo interesante fue el informe del Registro Nacional del Cáncer de 1983, en el que se afirmaba que los casos de leucemia y de cáncer de piel, huesos y próstata eran mucho mayores en Jodhpur que en el resto del país. Mientras los funcionarios y los científicos de la corriente principal siguen encontrando explicaciones alternativas para las anomalías, como el vidrio del desierto, los esqueletos radiactivos, el polvo nuclear antiguo y la ceniza, etc., la explicación más sencilla es que en algún momento de la lejana historia humana se detonaron dispositivos radiactivos. Como científico, Oppenheimer habría estado familiarizado con el principio de la navaja de Occam. Si hay múltiples explicaciones para un misterio, la solución más simple es probablemente la más cercana a la verdad. Las trompetas del fin del mundo. En todo el mundo, miles de personas afirman escuchar un extraño zumbido, un fenómeno sónico que solo ellos pueden oír. Sarah Allen ha informado de que el sonido no cambia, incluso si se desplaza a diferentes lugares. Winona Whitehead afirma que suena como si el aire chisporroteara. Hal Rumiano afirma que suena como un motor diésel en marcha, lo que le provoca dolor de oído. Hal afirma que empezó a oír el zumbido después de mudarse a un pequeño pueblo junto al lago en las afueras de Detroit. Al principio, supuso que se trataba de un sonido de motor. Sin embargo, cuanto más continuaba el sonido, más le hacía perder la concentración. Comprobó el aeropuerto local, los sistemas de ventilación de una universidad y otros lugares de los que creía que podía proceder el sonido. Sin embargo, no pudo determinar el origen del zumbido. Algunas personas le sugirieron a Hal que el zumbido procedía de los campos eléctricos de la zona. Le sugirieron que fuera a una mina de cobre subterránea para ver si seguía oyendo el zumbido desde allí abajo. Al cabo de unos minutos, confirmó que seguía oyendo el zumbido. Sorprendentemente, dijo que era incluso peor bajo tierra. Sarah Allen, ingeniera de radiodifusión, afirma que empezó a oír el zumbido en 1992, después de que la enviaran a reparar un transmisor. Pudo reproducir una grabación digital de cómo le sonaba el zumbido. Vive en Taos, Nuevo México, donde el zumbido se escucha con más frecuencia. Algunos creen que el sonido se origina en la ciudad.
La grabación digital se reprodujo para Winona Uitea, que vive en la cercana Santa Fe. Dijo que la grabación era muy parecida a lo que ella oye a menudo. Lleva escuchando el sonido desde 1990, pero ha perturbado completamente su vida. Actualmente está incapacitada por su trabajo en el Servicio de Parques Nacionales. Cientos de personas que oyen el misterioso zumbido forman ahora parte de un grupo de apoyo. Creen que el zumbido puede estar causado por un sistema de radio conocido como ELF. O frecuencia extremadamente baja. La Marina creó la ELF para comunicarse con la flota de submarinos del país. Mientras está bajo el agua, un submarino no puede recibir ondas de radio estándar. Sin embargo, las señales de baja frecuencia son capaces de penetrar a través de cientos de metros de agua para llegar a los buques en el fondo del océano. El sistema se utiliza desde finales de los años 80. Se escuchó por primera vez en Gran Bretaña en 1970. Desde entonces, se ha oído en Canadá, Francia, Alemania, Austria, Sudáfrica, China, Australia y Nueva Zelanda. Sigue confundiendo y molestando a quienes lo escuchan. Otros, los llaman las trompetas del fin del mundo, que han estado marcando el final de los tiempos desde épocas lejanas del 2010 en adelante, o incluso más atrás. ¿Este será un suceso aislado de esa región? ¿O es una constante del mundo? La cosa que cayó del cielo. El 7 de agosto de 1994, en Oakville, Washington, a las 3 de la madrugada, comenzó a llover, cubriendo un área de 20 millas cuadradas. Aunque eso es habitual allí, los residentes empezaron a notar que no era agua, sino una extraña sustancia gelatinosa que nunca habían visto antes. Durante un período de 3 semanas, cayó un total de 6 veces. En el momento en que comenzó, el agente David Lassey estaba patrullando con un amigo civil. Cuando encendió sus limpiaparabrisas, estos lo mancharon contra el parabrisas en lugar de lavarlo. El parabrisas oscurecido le obligó a detenerse en una gasolinera para intentar limpiarlo manualmente, tras ponerse un par de guantes de látex por seguridad. Lo describió como muy pastoso, casi como si tuvieras gelatina en la mano. Dottie Arn, residente de la zona, salió al exterior después de que se detuviera y se dio cuenta de que estaba por todas partes. Al principio, le pareció que era granizo, pero cuando lo tocó, notó que tenía una extraña textura gelatinosa. Ese mismo día por la tarde, David, Dottie y varios otros residentes se habían puesto misteriosa y violentamente enfermos. Describieron que tenían dificultad para respirar, vértigo extremo, visión borrosa y una creciente sensación de náuseas. Beverly Roberts, otra residente, dijo que todos los habitantes del pueblo contrajeron una enfermedad parecida a la gripe que duró de 2 a 3 meses. Además, varios gatos y perros que entraron en contacto con la sustancia enfermaron y murieron. 1 hora después de notar sus síntomas, Dottie fue encontrada tirada en el suelo del baño, consciente pero muy débil. Su hija, Summy Barclift, describió que tenía frío y sudor y que estaba pálida. La trasladaron al hospital, donde permaneció 3 días y le diagnosticaron una grave infección del oído interno. Mientras la trasladaban allí, Summy se acordó de la extraña lluvia y, pensando que podría haber una conexión con la enfermedad de Dottie, recogió una muestra y la envió al hospital. Un técnico de laboratorio la examinó y comprobó que contenía glóbulos blancos humanos, pero no pudo identificar de qué se trataba ni cómo había llegado al cielo. La muestra se envió rápidamente al Departamento de Salud del Estado de Washington para su estudio. Mike McDowell, microbiólogo, observó que estaba repleta de 2 especies de bacterias, una de las cuales vive en el sistema digestivo humano. Debido a los hallazgos de Mike, en un principio se especuló que se trataba de desechos humanos procedentes de un avión, pero las normas de la Administración Federal de Aviación exigen que se tiña de azul, mientras que estaba perfectamente claro. Además, la normativa prohíbe a los pilotos soltar este hielo azul en pleno vuelo. Casi un año después de que Dottie cayera enferma, envió una muestra que había guardado en su congelador a Amtest Laboratories, un laboratorio de investigación privado. Allí, mientras la analizaba, Tim Davis, otro microbiólogo, creyó ver una célula eucariota. Células complejas con núcleo que están presentes en la mayoría de los seres vivos.
Esto significaba que estaba o había estado viva. Una de las teorías sobre su origen era que uno de los bombardeos navales de los militares en el mar había destruido accidentalmente un banco de medusas y enviado sus trozos volando a la atmósfera, Stargate, donde se asentaron en Oakville, 50 millas tierra adentro. La distancia que habrían recorrido los trozos, el número de veces que cayeron y la ausencia de olor a podrido en ellos pusieron en duda esta teoría para la mayoría de los residentes. Aunque las fuerzas aéreas confirman que estaban realizando prácticas de bombardeo sobre el Océano Pacífico en agosto de 1994, niegan tener conocimiento de la sustancia o cualquier participación en su creación o dispersión. Los residentes de Oakville se muestran escépticos al respecto. Antes de ello, muchos notaron una cantidad significativa, casi diaria, de aviones militares de movimiento lento en los cielos. Algunos creen que Oakville fue el lugar de un experimento militar, diseñado para probar una nueva arma biológica o para comprobar el posible daño que podría causar un ataque biológico en suelo estadounidense. Hoy no existen muestras de la sustancia. Objetos anormales del cielo. El 3 de marzo de 1876, grandes trozos de carne cayeron del cielo sobre Olympia Springs, en el condado de Bath, Kentucky. Según un artículo del New York Times publicado la semana siguiente, el fenómeno se produjo cerca de la casa de un tal Allen Crouch, cuya esposa estaba fuera haciendo jabón cuando ocurrió. La carne, que parecía de vaca, cayó a su alrededor. El cielo estaba perfectamente despejado en ese momento, y ella dijo que caía como grandes copos de nieve. Un hombre visitó el día después de las supuestas caídas de carne y observó la presencia de carne sobresaliendo de las vallas y esparcida por el suelo. Al menos uno de los trozos medía 10 centímetros cuadrados, pero la mayoría eran de unos 5 centímetros. Al parecer, estaban frescos cuando cayeron, pero al haber estado fuera toda la noche, ahora estaban estropeados y secos. La primera explicación llegó 3 meses después, cuando alguien llamado Leopold Brandeis recibió y analizó algunos de los especímenes que habían sido conservados en glicerina. Anunció que la carne no era realmente carne, sino nostoc. El nostoc, un tipo de cianobacteria que forma colonias rodeadas de una envoltura gelatinosa protectora, es conocido por hincharse en una masa gelatinosa translúcida cada vez que llueve. Como es tan discreto cuando está seco, durante muchos años la gente creía que el nostoc flotaba en la brisa hasta que llovía, lo que hacía que cayera del cielo como el granizo. Por ello, se le han puesto apodos tan coloridos como gelatina de estrellas, mantequilla de bruja o goma de estrellas. Si bien, este pudo tener una explicación, ahora podemos englobar los cientos de casos que han ocurrido a lo largo del tiempo en esta línea de la historia. La historia registra muchos casos de objetos inusuales que caen con la lluvia. En el año 2000, en un ejemplo de lluvia de animales, una pequeña tromba de agua en el Mar del Norte succionó un banco de peces a 1 milla de la costa, depositándolos poco después en Great Yarmouth, en el Reino Unido. La lluvia coloreada no es en absoluto rara, y a menudo puede explicarse por el transporte aéreo de polvo de lluvia procedente de desiertos u otras regiones secas, que es arrastrado por la lluvia. Las lluvias rojas se han descrito con frecuencia en el sur de Europa, con un número creciente de informes en los últimos años. Uno de estos casos ocurrió en Inglaterra en 1903, cuando el polvo fue transportado desde el Sáhara y cayó con la lluvia en febrero de ese año. Otras cosas que han llovido del cielo, han sido animales. La lluvia de peces se produce probablemente cuando las trombas de agua recogen pequeños animales. Son aspirados hacia el cielo hasta que la tromba de agua pierde fuerza. Entonces la gravedad se impone y los peces caen. Las secuelas a menudo dejan perpleja a la gente, ya que los peces se esparcen por el suelo a veces a kilómetros de distancia del agua. También hay una razón de origen humano por la que a veces llueven peces del cielo. El gobierno abastece los lagos de montaña de Utah con pequeños aviones. Vuelan a baja altura y sueltan agua y peces. Es la forma más eficaz de repoblar los lagos y no afecta a los peces autóctonos. Y algunos eventos permiten que los reptiles, vacas, y entre otros, terminen cayendo del cielo de la nada, principalmente, por huracanes. Pero hay otros sucesos que realmente, no tienen explicación alguna.
Este incidente específico ocurrió en un pequeño pueblo de Pensilvania en 1965, en el que llovieron pequeñas cosas de plástico, que luego se determinó que eran polietileno, durante un tiempo. Forma parte de un fenómeno más amplio en el que llueven cosas raras, desde las manchas que inducen a la enfermedad mencionadas anteriormente. El caso de 1965 nunca se explicó realmente. Y solo se puede encontrar una nota del periódico local que habla al respecto. Pero hay cosas peores que deberemos afrontar nosotros, de cara en el futuro. También hay cada vez más casos de trozos de plástico en la lluvia, algo que probablemente solo va a empeorar con el tiempo. El microplástico, de poco en poco comienza a aparecer en todas partes del mundo, ya sea como gotas de lluvia. En nuestra propia sangre. En nuestros alimentos. Y en el agua que tomamos. Eventualmente, se convertirá en algo común, e imposible de limpiar. Pero, ¿qué efectos tendrán en nuestro organismo? Quizás, solo quizás, tengamos que descubrirlo por el peor medio posible. La batalla de Los Ángeles. A principios de febrero de 1942, Estados Unidos se encontraba en plena guerra apenas 2 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái. Lo que Japón era capaz de hacer y cómo progresaría la guerra era entonces una gran incógnita para la mayoría de los estadounidenses y el país estaba en vilo. En la noche del 23 de febrero, un submarino japonés llevó a cabo lo que se convirtió en el único bombardeo del territorio continental de Estados Unidos cuando disparó 13 proyectiles desde la costa contra una instalación petrolífera cerca de Santa Bárbara. Esto no hizo más que avivar los temores entre los californianos del sur de un asalto masivo japonés a su costa. La inteligencia militar ordenó a las defensas costeras que se prepararan para un ataque inminente. A las 2 de la mañana del 25 de febrero de 1942, el radar del ejército de los Estados Unidos supuestamente detectó un objetos no identificados a unas 120 millas de la costa de Los Ángeles. Las autoridades militares de la zona de Los Ángeles ordenaron que todas las defensas aéreas estuvieran completamente equipadas y que se activaran las alarmas antiaéreas y un apagón total en toda la ciudad. Los Ángeles se vio sacudida por los gritos de las sirenas, pero, haciendo caso omiso de las normas de apagón, cientos de miles de residentes encendieron las luces y se echaron a la calle para ver cómo los reflectores barrían el cielo. Miles de guardias aéreos voluntarios tomaron cascos y botas para correr a sus puestos. A las 3, se informó que el objetos no identificados se encontraban cerca de la costa de Santa Mónica. Las unidades antiaéreas recibieron permiso para disparar a la vista. A las 3:07, las unidades antiaéreas de Santa Mónica, informando del avistamiento de aviones enemigos, comenzaron a disparar al cielo. Poco después, las unidades antiaéreas de toda el área de Los Ángeles se unieron para disparar al cielo. Además de los reflectores de barrido, los proyectiles trazadores anaranjados comenzaron a fluir en el cielo nocturno de toda la ciudad. El miedo y el pánico se extendieron rápidamente por toda la ciudad. A medida que el humo de los proyectiles empezaba a acumularse en el cielo, tanto los civiles como los artilleros del ejército informaron de que habían visto aviones enemigos, bombas que caían y paracaidistas japoneses. Llegó un informe en el que se afirmaba que un avión japonés se había estrellado en Hollywood. Los conductores asustados, que circulaban a gran velocidad por las calles oscuras, chocaron entre sí, con el resultado de 3 víctimas mortales. Se informó de que otras 3 personas habían muerto de ataques cardíacos fatales. La descarga de fuego sobre la ciudad continuó durante más de 1 hora. Cuando se ordenó el cese del fuego, los artilleros antiaéreos habían gastado más de 1.400 cartuchos de munición, causando bastantes daños a las estructuras en tierra. Muchos angelinos creyeron que iban a ver una fuerza de invasión japonesa en la costa cuando amaneciera. Sin embargo, a la luz del día, no había barcos japoneses frente a la costa, no se encontró ningún avión enemigo derribado y no se informó de los daños causados por las bombas enemigas. Las autoridades, confusas y avergonzadas, sin ninguna explicación para los acontecimientos de la mañana, se centraron en cambio en la detención de 20 japoneses americanos por intentar supuestamente hacer señales a los misteriosos aviones enemigos. A los pocos días, el secretario de la Marina de los Estados Unidos, Frank Knox, admitió que todo el incidente había sido un error.
Sin embargo, el secretario de guerra estadounidense, Henry Stimson, declaró que 15 aviones enemigos habían aparecido sobre Los Ángeles. Más tarde, Stimson se retractó de esa posición. Entonces, ¿a qué dispararon realmente los artilleros militares? Las explicaciones sobre lo que había asustado a los artilleros iban desde una falsa alarma hasta globos meteorológicos u ovnis. Sin embargo, una investigación oficial no pudo determinar claramente la causa exacta. El incidente resultó ser la única acción militar seria que se produjo sobre un área metropolitana continental de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos años después, en 1983, la Oficina de Historia de las Fuerzas Aéreas, tras realizar su propio estudio de los sucesos de 1942, concluyó que las defensas militares estadounidenses en California ya estaban nerviosas para entrar en acción, en parte debido al ataque del submarino japonés frente a la costa de Santa Bárbara. La oficina también observó que antes del incidente se habían soltado globos meteorológicos que, con las luces que llevaban y su color plateado, podrían haber sido confundidos con aviones. O tal vez algo más. Realmente nunca se especificó qué fue lo que se vio volando por el cielo de Los Ángeles, y esta anécdota resulta una de las más enigmáticas alrededor de la Segunda Guerra Mundial en suelo norteamericano.